Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. Vamos ya con el que va a ser o con el que es el último episodio de la temporada. Una temporada que sinceramente lo he repetido ya en otros capítulos, pero que yo siempre, pues cuando comienzo un proyecto, siempre lo comienzo con una ilusión tremenda, siempre va a ser así, yo me imagino mil cosas, pero no sé qué me pasa, que habitualmente caigo en dejarlo pues a mitad todo, siempre porque soy muy inquieto, me pongo con otra cosa, o simplemente cuando me encuentro alguna traba, pues acabo desistiendo y digo, bueno, ya lo retomaré y no lo retomo. Y estoy muy contento con Asesinos en Serio, con el podcast, porque yo tenía una intencionalidad de hacer 10 episodios y a pesar de los pesares, a pesar de varias cosas que me han sucedido también durante el camino, pues aquí estoy, grabando el 10º y último de la temporada, una temporada que se despide ahora pues un tiempecito, pero que prometo que va a volver porque además lo haré con novedades, eso os contaré un poquito al final, ¿vale? Sé que no os importa mi vida, pero me ha costado mucho grabar este episodio porque primero quería hacerlo guay, quería que fuera especial, es el último y quería despedirme pues a lo grande. A mí siempre se me ha dicho cuando creo en novelas y en libros, en ensayos y en todo, que hay que empezar y que hay que acabar a lo grande, porque si no, no está todo bien hecho. Entonces quería acabar con un episodio especial, o que estuviese guay, que fuera llamativo, pero sé que ya digo, no os importará mucho mi vida, pero me ha costado mucho porque, bueno, pues os cuento, he estado de mudanza, nos hemos cambiado de hogar, el que ya va a ser nuestro hogar, de verdad, porque antes vivíamos en un piso, pero ahora vamos a vivir en una casa que hemos construido nosotros a nuestro gusto, de la manera que hemos querido. Y ha costado los últimos meses han sido un horror absoluto, porque no solamente la mudanza, sino construcción, acabar, mil cosas, mil problemas. Y pues últimamente pues ha sido todo pues muy guay, porque es un cambio muy chulo, es todo a mejor, pero un infierno. Entonces, bueno, pues digamos que cuando tenía mi rato para grabar, porque tengo otras cosas, se me mezclaba con problemillas que iban surgiendo por el camino que tenía que resolver y no podía. Y esta semana pues se estaba convirtiendo también en eso, y entonces he dicho que no, que por mis narices tenía que sacar un momento de grabación y además con un capítulo pues ya digo que creo que va a molar. En principio ya os dije también que quería hablar sobre el caso de Gain, porque estuve viendo la serie de Monstruo de Netflix y tenía opinión, ¿no? Y quería darosla, quería ver algunas cosas que no me cuadraban, pero al final también he comprendido que no da para un episodio especial, ¿vale? Porque lo puedo resolver de una manera muy rápida, ¿vale? Yo la serie sí que la recomiendo, está muy chula, hay cosas que no me cuadran, por ejemplo, me gusta mucho cómo actúa, creo que es Charlie Hunnam, o Charlie Hunnam, no sé exactamente cómo es, pero me gusta mucho, ya lo conocía de Hijo de la Anarquía, es un actor que me gusta mucho, pero no puedo evitar ver, aunque está estupendamente caracterizado, no puedo evitar ver su cara. El tío es un tío guapísimo, es un sex symbol de Hollywood, y al final no puedo evitar verlo en Endgame, que al final era un hombre muy rústico, con una apariencia muy rústica, no muy agraciado físicamente. Entonces al final a mí Charlie Hunnam me parece que tiene un gran parecido, salvando distancias, con Brad Pitt en su cara. Entonces Brad Pittea mucho cuando lo veo en la serie, y lo veo guapísimo, a pesar de la caracterización, ¿no? Entonces eso ya me choca mucho, pero a pesar de eso, bueno, lo hace perfectamente. Y hay cosas que no me cuadran, las digo muy rápido, simplemente no me cuadra las licencias que se han tomado, que siempre se toman los directores, guionistas, quien sea, añadiéndole muertes, ¿vale? No voy a desvelar nada, pero en el caso de Gain, probadas, solamente hay 2 muertes, ¿vale? Luego hizo otra serie de cosas que si queréis lo hablamos en otro capítulo, porque el caso da para mucho, pero no necesita que le añadas muertes, que tengo la sospecha, pues se la pongo. Pues no lo veo bien, porque al final, como veréis también en el caso que os voy a contar, no basta con sospechar, puedes decir, oye, podría ser, no podría ser, todo eso, vale, de acuerdo, porque si hay un hilo de sospecha, ahí está, pero creo que no se debe coger y endosar, a pesar de que sea un monstruo, Gain, o que fuera un monstruo, endosar muertes que no están probadas. Entonces creo que está eso de más. Y luego pues todo el tema del
del romance que vive, por todo... No lo veo, claro, porque en realidad no hay nada real en eso, lo veo como que está todo muy sacado de cuello y no me gusta, pero bueno. Os recomiendo la serie igualmente porque podéis ver cosas que sí que sucedieron con el Gain, sus influencias, cosas que sí que hizo con cadáveres y tal, que creo que os puede sorprender bastante. Y con eso ya sobraba para hacer una serie la mar de entretenida y de chocante, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos importa ahora, que es el caso que vengo a contaros esta semana, que me parece que está muy a la altura de un final de temporada, que es ni más ni menos que el crimen de Carmen Broto. Es un crimen que ocurrió en 1949 aquí en España y me parece que es un caso que debo contaros porque es curioso, tiene muchas curiosidades, ¿vale? Y sobre todo tiene eso que nos gusta a los que amamos el true crime, ¿vale? Que es varias cositas que están sin esclarecer, varios rumores que salen a partir de los crímenes, varias cosas que se empiezan a hablar y que no tienen ningún tipo de clarificación, pero como vuelvo a repetir, igual que con el caso de Gain, no puedo dar por hecho que sean ciertas y entonces yo simplemente las lanzo para que al final pues cada uno saque sus conclusiones o no, porque en realidad al no haber pruebas de eso pues tampoco se pueden sacar muchas conclusiones, pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿vale? Lo primero que llama la atención de este crimen es que la implicada no era una desconocida, ¿vale? El cadáver no era una desconocida, sino alguien muy mediático en la época y que por aquellos momentos pues se codeaba con la jet set. También antes de entrar en el crimen, y es una de las primeras cosas que me sorprenden muchísimo y que pueden levantar suspicacias, es que cuando yo he buscado siempre crímenes un poquito más antiguos, mi manera de investigación es tirando archivo policial siempre que puedo y además buscando en hemerotecas digitales de periódicos de la época porque son muy completos, te hacen hacerte una idea de cómo se vivió el caso en ese momento, de cómo se relataba. Y en el caso de Carmen Broto, pues es muy curioso porque ninguno de los periódicos que solían hacer eco de cualquier crimen ocurrido en cualquier parte de España no se hacen eco. Y era una persona mediática y es bastante curioso, ¿vale? Solamente he encontrado en La Vanguardia, que era un periódico, o es un periódico que, si no me equivoco, puede ser que meta la pata, pero espero que no, es un periódico que se funda en Cataluña y como el crimen sucedió en Cataluña, es el único que se hace un poco eco de todo esto, pero todos los demás que en esa época es fácil encontrar documentación y relatos, porque aparte los sucesos ocupaban primeras planas y la verdad que en los demás casos que he investigado, que no son pocos, que son muchos para una cosa que ya sabréis, sí que es cierto que he encontrado cualquier cosa y muchos días seguidos. En este caso no, en el caso de Carmen Broto, el crimen de Carmen Broto, no he encontrado. Entonces, quedaos con este dato porque al final os voy a contar una cosa que puede ser que también pues haga sospechar y decir, que puede ser por eso. Bueno, no me ando con más rodeos y comienzo de inmediato a narrarte el crimen. También como era conocida el crimen de Carmen Broto, o también como era conocida Cascabelitos, o incluso la Marilyn Monroe catalana. Ojo con eso, ¿vale? Todo sucede el 11 de enero de 1949, a eso de las 2 de la madrugada, ¿vale? Un estruendo estremece a los vecinos de la calle Alegre de Dalt, algo que en un primer momento a ellos les suena muy parecido a un disparo, ¿vale? Quedémonos también con este dato, porque es importante. A este estruendo acuden muy rápido los serenos de la propia calle, de la calle Encarnación y de la calle San Luis. Además, varios vigilantes pues, de las propias y citadas calles. Uno de los vigilantes pudo ver un automóvil que pasaba por la calle y que tomaba la calle Escorial. ¿Cuánta calle estoy diciendo? Los vigilantes, raudos, sirviéndose de la huella que dejó uno de los neumáticos, siguen el rastro, pero no tuvieron que recorrer demasiado ya que encontraron el coche aparcado en la, otra vez, calle Escorial. Era un Ford tipo sedán y su matrícula era V/9934. La sospecha de que este vehículo estaba implicado en algún tipo de crimen se acrecentó muy rápido cuando comprobaron que la matrícula en sí había sido forzada con el fin de arrancarla. Eso levantó muchas sospechas. Esto no acaba aquí, ya que inspeccionan el coche rápido y ven, para su horror, que estaba repleto de manchas de sangre. También había una señal en uno de sus lados como de un golpe fuerte. Pero sin duda, lo que más inquieta fue que hallaron un mazo
de unos 30 y pocos centímetros de largo, también impregnado de sangre. Evidentemente les entra el espanto en el cuerpo y dan parte enseguida a la comisaría de la policía de Travesera de Dalt. Rápidamente estos se personan en el lugar para inspeccionar más a fondo el coche y lo primero que hallan bajo uno de los asientos fue un bolso de mujer que contenía 280 pesetas en billetes de banco, artículos de belleza femenina y una cédula de una cartilla de racionamiento. Como sabréis, este crimen está ubicado en la posguerra, ¿vale? Cuando ya se implantaron pues las cartillas de racionamiento y una serie de cosas que fueron bastante duras para la población en general. Por una parte, la suerte estaba de su parte, ya que estaba a nombre de Carmen Broto Buil. También te encontraron una foto pues, en la que aparecía la citada Carmen con una amiga y otros dos señores. En el vehículo también encontraron, en la parte delantera, debajo de uno de los pedales de conducción, un guante negro que probablemente pertenecía a la víctima. Cuando ya salieron del coche de revisarlo, pues también revisaron todo el alrededor y comprobaron que había un rastro de huellas de sangre que, como no dudaron en seguir. Estas les condujeron a la calle Legalidad. Las huellas se perdían frente a un huerto que tenía la puerta cerrada y la cual estos pues no dudaron en forzar porque todo indicaba que algo macabro se escondía tras ella. Tras una primera y rápida inspección en el huerto, encontraron una pala nueva que contenía restos de coágulos de sangre mezclados con tierra. Así que pues se ayudaron de un chuzo, que es para el que no lo sepa, es un palo con punta de hierro que portaban los serenos para defenderse por la noche, y comenzaron a hollar el terreno en busca de alguna pista de dónde podría haber sido enterrado el cuerpo, porque ya se tenía claro que habría un cuerpo enterrado. Tras un tiempo de búsqueda infructuosa, hollaron muy cerca de una caseta y del chuzo salió manchado en sangre, como que había filtrado por esa tierra. Así que raudos dieron aviso al juzgado de guardia número 4 y a los bomberos para que les ayudaran a abrir esa caseta. Se personaron todos allí y a eso de las 7 de la mañana se derriba un muro de la caseta y pudieron acceder para excavar en su suelo. A tan solo medio metro encontraron pues lo que se esperaba. Era el cuerpo de una mujer de pelo largo y rubio, elegantemente vestida y en cuya cabeza se podía apreciar un fuerte golpe. Seguramente este se había producido con el mazo que se había encontrado en el automóvil. La víctima además vestía un carísimo abrigo de astracán valorado en unas 50.000 pesetas de la época, una absoluta barbaridad. Los presentes reconocieron a la víctima enseguida, que sin duda era Carmen Broto, la dueña de la cartilla de racionamiento y a la que, vuelvo a repetir, era una persona bastante famosa. ¿Que quién era Carmen Broto? Pues Carmen Broto Buil, que no era su nombre real, sino Carmen Brotons Buil, cambió su nombre. Lo cambió incluso en la cartilla de racionamiento, ¿vale? Ella nació en Guasa, es una aldea con un simpático nombre, el cual yo conocí a través de un programa de televisión al cual yo guionizaba y hacíamos preguntas, y recuerdo que puse dónde se ubicaba Guasa, que bueno, pues es un pueblo de simpático nombre que pertenece a la localidad de Jaca, en Huesca, ¿vale? Ella era huérfana y, como muchas jóvenes oscenses, pues se marchó de su tierra en plena posguerra en busca de una vida mejor a Barcelona como chica de servicio. Para limpiar en casas y todo eso. Tras un tiempo haciendo esto, limpiando y cocinando en casas, debido a que tenía pues unas increíbles cualidades físicas, era guapísima, era esbelta, era alta, tenía una larga cabellera rubia, así que tenía un innegable atractivo que recordaba a las femme fatale de las cuales se hablaba en cine. Así que ella pensó que quizá podría ganar más dinero si se dedicaba a ser prostituta de lujo. Así que, pues eso, comenzó a frecuentar ambientes selectos donde se reunía con lo más importante de la sociedad catalana. Ahí enseguida se labró un nombre, llegando incluso a decirse, ojo que esto es muy importante también, que se ganó el favor de altos estamentos del régimen franquista. Ya digo, quedaos con este dato por lo que voy a contar al final. En Barcelona, pues a ella se le veía mucho acompañada de gente muy poderosa, como el dueño del entonces Teatro Tívoli. Se llegó a especular muchas cosas sobre esto, pero sobre todo que él contrataba su servicio de acompañamiento para que pareciera que eran pareja y así quedara disimulada la sexualidad del propio dueño del teatro, que se perseguía y se castigaba mucho en aquella época, ¿vale? Todo esto
vuelvo a hablar y a insistir en que son especulaciones. Con el que sí que mantuvo una verdadera relación fue con el famoso empresario catalán Ramonet, dueño de unos grandes almacenes, que fue el que le compró y le regaló a ella un lujoso piso situado en la avenida Padre Ciaret, esquina con el Paseo de San Juan. O sea, para que os hagáis una idea, algo de muchísimo lujo para la época y algo ostentosamente caro, ¿vale? De ella se decía que nunca salía sola de ese lujoso piso, por lo que las primeras sospechas se encaminaron en que había salido de él engañada por su asesino o asesinos. A eso de las 7:30 de la mañana, el juez, que se llamaba Francisco María Monzón, decretó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Hospital Clínico de Barcelona en una ambulancia para practicar la autopsia. Las primeras pesquisas que hubo en el momento apuntaban dos cosas que parecían bastante claras. Una, que el motivo del crimen debía de ser el robo, pues la joven no portaba ninguna de las lujosas joyas que siempre solía portar, y que además luego, pues al inspeccionar el apartamento, pues tampoco se encontraron. Y dos, que el crimen presentaba una preparación previa, pues evidentemente parecía que el hoyo donde fue enterrada ya estaba preparado, porque era imposible que en tan poco espacio de tiempo hubiesen podido los malhechores, digamos, que cavar, enterrarla y todo eso. Además, unido a que la pala y la maza con la que se perpetró el crimen eran nuevas, pues se hacía presagiar que el crimen pues era alevoso y premeditado. Además, siguiendo con el misterio que envolvía el caso, no muy lejos de donde fue hallado el coche que le puso sobre la pista del huerto y el posterior descubrimiento del cadáver, encontraron otro cadáver más, de un hombre. Este parecía haberse suicidado y no le costó mucho averiguar que su identidad era la de Jesús Navarro Carro, que tenía 50 años de edad en ese momento. El hecho de encontrar un cadáver tan cerca, pues ya era un motivo de sospecha suficiente, pero ni más ni menos que se trataba del dueño del huerto donde se había encontrado a Carmen Broto. ¿Casualidad? Pues bueno, yo creo que se supone que no. Ahora bien, hay que situar a Jesús Navarro Carro. Aparte de dueño del huerto, está bien saber quién era este hombre. Jesús Navarro era conocido en el mundo del AMPA catalán como un ladrón de toda la vida que, al parecer, y según se decía, ya se había retirado del oficio. No es que después de esto se hubiese intentado buscar una vida decente, pues había montado un negocio con el dinero que dudosamente había ganado en vida, un negocio de palanquetas. Es que tiene gracia, perdón que me ría, pero tiene gracia porque el negocio era de palanquetas y ganzúas que servía a su vez para que otros ladrones pues cometieran sus fechorías. Este hombre tenía un hijo, de nombre también Jesús, que al parecer quería casarse con una joven de buena posición social y como en ese momento pues se necesitaba también tener dinero para poder cortejarla y para poder montarle una buena boda y esas cosas, pues no tenía un duro para hacer todo eso y que pues buscaba dinero, ¿vale? En todo este embrollo también meto a Jaime Viñas, que a su vez mantenía relaciones con Carmen Broto, ¿vale? La muerta, y que trabajaba además para el propio Jesús Navarro padre. O sea que esto es un poco embrollo, pero si vamos despacio se sitúa, ¿vale? Como te he dicho, Jesús Navarro quería casarse con la joven, que además había dejado embarazada, y pues le había prometido una buena boda y un buen viaje de novios, pero como no tenía un duro para realizar tales sueños, pues pidió consejo a su padre, que no había otra persona para pedir consejo, además, que no se le ocurre otra cosa que pegar un buen golpe para conseguir la cantidad de dinero. Así que fijaron su objetivo en Carmen Broto. Por toda la sociedad y por todo el mundo era sabido que esta poseía joyas de incalculable valor por la gente con la que se le relacionaba y como frecuentaba ciertos ambientes y tomaba tomaba copas hasta intempestivas horas de la mañana, de la noche, como según se mire, sería una presa fácil para robarle pues lo que necesitaba. Además, el propio Jaime Viñas tenía trato con ella, había tenido relaciones con ella, así que pues les era todo muy propicio para poder robarles el dinero. En la preparación del crimen, como se supo después, días antes, los Navarro alquilaron un coche del garaje de Astoria
y el padre arrendó el huerto que acabaría convirtiéndose en el cementerio de la pobre Broto. O sea, al final todo se ve que estaba muy preparado. Algo que llama poderosamente la atención es cómo el plan viró de un, entre comillas, simple robo a un asesinato, ¿vale? En principio, al parecer la intención era robarle, pegarle el palo, quitarle el dinero, pero al parecer también, pues como tenían miedo de que se les pudiera incriminar y como ella estaba muy bien relacionada, pues tuvieron la genial idea, nótese la ironía, de matarla para que no pudieran hablar de ellos. Así que Viñas quedó en su casa con ella, porque ya había estado varias veces allí, y al bajar la invitó a subir al vehículo donde los otros dos la esperaban. Ella pues no se sorprendió tampoco mucho porque también conocía a Navarro hijo. Así que bueno, primero pararon en un lugar a tomar un par de copas y después de esto se intuye que también querían emborracharla y eso, y aparte de ellos también envalentonarse, también tomar alguna copa ellos para envalentonarse y poder realizar el acto. Después de esa parada, ya en el coche, pues acabaron con su vida. Ellos, cuando relataron el plan después, cuando ya Jesús cuando se detuvo y pudo relatar el plan, dijo que su primera intención no era enterrarla en el huerto, sino la de dejarla en el hospital clínico, pero como muerta también, dejarla en la puerta muerta, pero como se torció porque escucharon y empezaron a perseguirles, pues tenían ese plan B de enterrarla en el huerto, así que tiraron de él para, pues digamos, cometer la fechoría, ¿vale? Así que bueno, pues al primero que encontraron de los tres culpables, como ya he contado, pues fue a Jesús Navarro padre, que pues comido por la culpa o por lo que fuera, pues decidió quitarse la vida cerca de donde la policía se había puesto ya sobre ellos. Al hijo, lo localizaron apenas un par de días después, tratando de embarcar hacia Palma de Mallorca, pues sin duda intentando dejar atrás su vida y el crimen que acaba de cometer. A Jaime Viñas no lo tenían localizado, pero tampoco se tardó mucho porque les llegó la noticia de que había un individuo que había alquilado una habitación en un hotel de la calle Mendizábal. Y el dueño, al ver que se le había acabado el tiempo de arrendamiento, llamó a la puerta varias veces y este no respondía. Así que se temió lo peor y dio aviso al juzgado de guardia. Así que se personaron enseguida y con el consentimiento del juez forzaron la puerta para abrirla y encontraron a ese individuo tirado sobre la cama sin vida. Lo primero que hicieron fue registrar sus pertenencias y comprobaron que se trataba del buscado Jaime Viñas. Casualidad también, pero mira, se lo encontraron ahí. Sobre la mesita de noche había un bote de cianuro potásico y una botella de licor que sin duda pues había mezclado para que la muerte le llegara mucho más rápido. Jesús Navarro fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por 30 años de cárcel que cumplió en el penal de Ocaña. En este punto es donde todo se retuerce bastante, por decirlo de alguna manera, ya que el propio Jesús escribió 2 libros acerca de su víctima. En uno de ellos la relacionaba con los nazis, ni más ni menos, y en otro dice que pertenecía a las milicianas rojas y a los maquis. O sea, primero cuenta una cosa, luego cuenta la otra. Por si fuera poco, los rumores se empiezan a disparar y durante muchísimos años no se hablaba de otra cosa, y la razón era que se decía que Carmen Broto sabía demasiado. Se decía que mantenía relaciones, como ya he dicho al principio, con las más altas esferas del Estado, por lo que el crimen fue orquestado de alguna manera para silenciarla. Todo esto, de todo lo que se habló y se contó que conocía, pues supongo que es mejor no entrar porque es lo que acabo de decir del crimen, de los crímenes que cometió Ed Gein y de los que no cometió, los que se especula. Al final se trata de hablar con propiedad de lo que se sabe y de lo que está probado. Lo que está probado es que el autor del crimen pues fue Jesús Navarro padre, Jesús Navarro hijo y Jaime Viñas. La especulación, pues volvemos a lo mismo, porque al principio él contó la versión de que se le atracó y se la mató para simplemente robarle el dinero, hacerse con sus joyas y todo lo que contó anteriormente. Luego cambió su versión y dijo que sabía demasiado, que si estaba con los nazis, que si estaba con los maquis. Al final no sabes qué tomar y qué no tomar por delante. Esto al final es un batiburrillo. Pero sí que es cierto que, vuelvo a insistir, que es curioso que al final el crimen
no se contara en los medios habituales, en el diario Época, en el diario ABC también se contaba mucho, en el Heraldo de Madrid, La Nación, El Sol, La Libertad, El Liberal. Hay muchísimos, El Imparcial, hay muchísimos diarios donde yo he sacado mucha información del crimen que he querido prácticamente. Y sobre el crimen de Carmen Broto solamente habla La Vanguardia. Sí me hace pensar cosas a mí mismo, cosas que me guardo para mí mismo, pero ahí la dejo, en el terreno de la especulación. ¿Que se intentó silenciar el crimen para que no se hablara demasiado? No lo sé. Pero evidentemente la única verdad es que a Carmen Broto se la asesinó aquella noche y que el crimen que te cuento es el que te he relatado. En fin, que creo que es un crimen con muchas aristas y que queda genial para cerrar esta primera temporada. Yo, ya digo, me lo he pasado súper bien, me ha dado muchísima rabia la semana que no he podido grabar, para los que lo estáis siguiendo semanalmente y los que me escribís para decirme, ay, que lo escucho mientras limpio la casa los viernes, mientras salgo a pasear. Hay muchas situaciones en las cuales me contáis que escucháis el podcast, situaciones que a mí me encanta acompañaros en esos momentos y me siento muy orgulloso de que esto esté sirviendo para estar con vosotros y con vosotras en esos momentos. Así que eso me impulsa y me anima a continuar con una segunda temporada. Creo que mejor planificada, porque durante todo este tiempo que voy a parar me va a servir para planificarla bien, para tener claro siempre en cada momento de qué crimen voy a hablar, de qué manera voy a hacerlo, para intentar que sea un poquito más profesional. Traeros cosas guay como quise hacer esta temporada, que era entrevistas a gente. Conozco muchísima gente que está relacionada con el mundo del crimen en la parte de investigación, sobre todo, evidentemente, no criminales, sino policías, guardias civiles, forenses, gente que está en el juzgado, que podría darnos relatos sobre crímenes, sobre cosas que han vivido, sobre vivencias, sobre cosas que a mí me han vuelto loco durante mucho tiempo, y que intentaré hacerlo en la segunda temporada de una manera más planificada y de una manera guay. Habrá una novedad muy grande, que no la voy a desvelar de momento, porque así mantengo un poquito el misterio, que eso también está muy bien, pero que os va a gustar muchísimo. Os va a gustar muchísimo esa novedad, que va a ser la novedad principal de la segunda temporada, y que no ha podido darse pues por lo que he contado, por el tema mudanza, por el tema de estar muy ocupado con otras cosas, y quizá eso os dé una pequeña vista de lo que va a ser la novedad, pero lo dejo ahí. Podéis especular, podéis escribirme, podéis dejarlo en comentarios, podéis decir, pues yo creo que será esto, será lo otro, porque a mí me divierte muchísimo. De hecho, jugaremos con eso también a lo largo de este tiempo de parón, para ver cuál será la novedad, qué pasará, qué misterios habrá. Puede ser mi gran noche. Entonces, me despido aquí. He de deciros que ha sido un auténtico placer estar esta primera temporada a vuestro lado, contaros los crímenes a mi manera. Ya digo, no hay nada de edición en todo lo que habéis visto, siempre ha sido directo, de una sola toma. Si me equivoco, me equivoco, si no me equivoco, no me equivoco. Mirando algunas veces, tirando de guión, porque hay veces que son muchos datos y me puedo meter la pata y tampoco puedo saber tanto. Otras veces simplemente contando lo que tengo en la cabeza sin más. Ha sido todo una montaña rusa de emociones y ha estado muy guay. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta primera temporada. Ha sido un auténtico honor teneros ahí al otro lado. Y voy a decir esto último, por última vez esta temporada, que ya digo que prometo volver. Ahí voy. Soy Blas Ruiz Grau y esto ha sido Asesinos en Serio.